En un documento magisterial de Juan Pablo II sobre la reconciliación y la penitencia, que ya anteriormente lo he citado en muchas partes cuando doy algún tipo de contenido de doctrina social de la Iglesia, menciona lo siguiente: hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que, en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute, en cierta manera, en los demás. Es esta la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva el mundo. Esto de que toda el alma que se eleva, eleva el mundo, es de mi querida Elizabeth Lisieux, de la cual ya he hablado en varias charlas y conferencias, sobre todo con respecto al matrimonio. Paro aquí un poquito la cita. Lo que está diciendo hasta este momento en este numeral el Papa, Juan Pablo II, es de que así como la comunión de los santos nos hace transmitir la bondad, la gracia, las virtudes de los miembros del cuerpo místico de Cristo, así también está esta otra cara, que nuestros pecados individuales, particulares, por las cuales daremos cuentas nosotros personalmente, también tienen una dimensión social que, vamos a decirlo, que en vez de estar pasando glóbulos por el torrente de la sangre, en este caso mística, del cuerpo místico de la Iglesia, para beneficiarla, estamos pasando ya cáncer, pus, ¿verdad? Que eso es propiamente el pecado. Entonces dice, a esta ley de elevación, la buena, corresponde por desgracia la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Según esta primera acepción, se puede atribuir indiscutiblemente a cada pecado el carácter de pecado social. ¿A qué voy con esto, hermanos? Es muy fácil subirse al barco de los santos, de los buenos católicos, sobre todo cuando nos llegan ataques de fuera, y bajarnos ante el barco de los católicos que han sido infieles, y creer que nosotros no tenemos responsabilidad y nada que ver con ese barco, que somos totalmente ajenos a ello. Y no es así, hermanos. Con esto no quiero quitar la responsabilidad a los que terminan cometiendo graves faltas dentro y fuera de la Iglesia. Lo que quiero es invitar a que en estos momentos precisamente un buen católico, al menos en mi perspectiva, tendría que estar diariamente delante del Señor, esperemos que en su presencia eucarística, delante de un sagrario, pidiéndole con la mayor humildad y docilidad: Señor, muéstrame, por favor, muéstrame en qué han cooperado mis pecados a la rotunda desgracia que está pasando dentro y fuera de la Iglesia. Señor, muéstrame, quiero saber en qué he cooperado. No permitas que simplemente me limite a justiciar, a apuntar a aquellos que han cometido los pecados y las desgracias más graves. Entiendo que mis pecados individuales, los particulares, por muy pequeñitos que sean, en esta misteriosa solidaridad en la que se encuentra no solamente la Iglesia, sino todo el género humano,
de alguna manera sé que esos pequeños pecados han cooperado por activa o por pasiva, directa o indirectamente a estas grandes desgracias. Quiero comenzar haciéndome responsable yo. Quiero comenzar esta purificación purificándome yo, más aún dejándome purificar por ti. Creo que esto le sería de mucho bien a la iglesia. Ojo, repito, no estoy quitando ni tratando de minimizar los grandes pecados y a los grandes pecadores. Simplemente trato de disminuir la tentación de un fariseísmo, de un puritanismo que se limita a apuntar al gran pecador, sin darse cuenta que atrás de esos grandes pecados se encuentran mis pequeños, si quieres, mis individuales, mis no tan graves pecados personales. Pidámosle con valentía al Señor que nos muestre la verdad de nuestro pecado y evidentemente que nos dé la valentía para poder hacer penitencia sobre esto, reparar sobre esto y dar la batalla contra el pecado, comenzando con las que nosotros cometemos. Que no creamos que nosotros no tenemos nada que ver con los grandes pecados que se cometen dentro y fuera de la iglesia. En base a este misterio que nos une a nivel de la iglesia y a nivel género humano, creo que vale la pena comenzar por nosotros. Que Dios te bendiga.